Hola, señores suscriptores de TechTol, su canal académico en YouTube. Hoy quiero preguntarles, ¿ustedes vieron esta noticia? El periódico El Universal de la ciudad de Cartagena titula lo siguiente: Ataque a bala en Turbaco deja un policía muerto y otro herido. Esta noticia, como pueden ver, es del 8 de diciembre del 2019. Dice lo siguiente: Lo que era otra noche de trabajo para William Alejandro Parrado Pedraza se convirtió en el último día de su vida. El policía natural de Villavicencio, de 37 años, se encontró realizando labores de patrullaje en el barrio El Rosario de Turbaco, cuando fue atacado a bala por un par de sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9 de la noche de ayer, cuando el uniformado, junto a otro compañero que también resultó herido, piden requisar a los dos hombres que se desplazaban de manera sospechosa por el sector. En ese momento, uno de los presuntos delincuentes sacó su arma de fuego y disparó contra los agentes. De inmediato, los dos policías fueron trasladados a un centro asistencial en Turbaco, pero William Parrado falleció en las labores de reanimación, mientras que el otro agente fue remitido a la clínica Madre Bernarda en Cartagena. El policía herido, que presenta impactos de arma de fuego en la espalda y hombro, fue identificado como Erwin Jesús Garrido Martínez, de 31 años. Así encuentra la noticia. En cuanto a la dirección URL, pues aquí la pueden apreciar en caso de que quieran verificar que es realmente cierta. La pregunta es, ¿cómo el policía se acerca al sospechoso sin prever el ataque? ¿Por qué no tienen el arma en la mano lista para accionarla? Tal vez puede ser porque de manera muy ingenua algunos uniformados presumen que por tener el uniforme los bandidos los respetarán. Sin embargo, eso era antes. Ya en los tiempos de hoy no es así. Pero existe otra explicación. Y es que no prevén la reacción por miedo a las oficinas de control disciplinario de la misma Policía Nacional. Es decir, por miedo a sus propios compañeros. Sí, señores. Por eso, con fines exclusivamente académicos, quiero traerles a colación un caso ocurrido en un municipio del departamento de Caldas, donde unos policías que recién llegaban a la vigilancia, provenientes de un grupo de reacción de entrenamiento por parte de los americanos, y otro recientemente había sido escolta de un alto dignatario del Estado, es decir, personal entrenado para estar siempre listo para reaccionar y neutralizar con rapidez cualquier ataque, fueron puestos a realizar, valga la redundancia, un puesto de control vial en una carretera nacional. Pues resulta que en ese puesto de control vial, un ciudadano, al ver la presencia policial y la señal de pare que le hace el patrullero paletero, pues tira la moto en la que se moviliza y emprende la huida hacia una zona enmontada al otro costado de la vía. Escenario que es algo ancho porque se trata de una vía doble carril. Y mientras corre, pues se desprende de un bolso lleno de dosis de sustancia estupefaciente, sabiendo que esas dosis las pueden recoger los demás policías. Tres uniformados corren rápidamente detrás de él para proceder a su captura. Y justo cuando los policías van a ingresar a la zona boscosa a perseguirlo, el paletero del puesto de control, es decir, el que tiene la señal de pare y siga, que finalmente es el que más cerca estuvo al ciudadano, este policía le grita a sus compañeros: pilas, pilas, que el man va armado. Ese grito fue producto de que el patrullero paletero pues vio al ciudadano de la droga, lo que sería una cacha, una empuñadura de revólver, sobresalir de la pretina del pantalón, porque por ser generalmente metálica, pues brilla con la luz del sol, que estaba bastante radiante, toda vez que se trataba de un horario alrededor entre la 1 y las 2 de la tarde. Los uniformados ingresan a la maleza persiguiendo al sujeto, y este logra subir por un risco o una colina, con lo que logra así obtener una ventaja de altura sobre los policías en medio de los matorrales. Y al ver que los uniformados seguían persiguiéndolo y gritándole: alto, alto, Policía Nacional, pues el sujeto gira su cuerpo volteando hacia donde están los dos uniformados que tiene más cerca,
y manda la mano a la pretina del pantalón mientras grita: yo para la cárcel no me voy. Por lo que entonces, ante la alerta que había hecho el paletero, que advirtió desde el inicio de la persecución que el sujeto iba armado, pues los dos uniformados, ante ese amague del sujeto, reaccionan disparándole para reducirlo y lo impactan en la parte lumbar, es decir, de donde se supone está sacando el arma. Esa escena se acompaña con la presencia de un tercer policía que corría por el lado contrario, es decir, mientras el tipo está haciendo la colina y hay dos policías aquí por detrás, pues hay un tercer policía que le quiere salir por el frente. Es básicamente la escena que les estoy contando. Entonces, pues esa persona que corría intentando salirle de frente al sujeto, pues tiene tan mala suerte que, como es un patrullero Minions, es decir, un uniformado de aproximadamente 1,5 metros de estatura, y donde hay una vegetación que casi llega a los 2 metros de altura, pues pisa en falso y se da tremendo porrazo, es decir, tremendo golpe. Afortunadamente, pues en la caída controla la boca de fuego, es decir, controla su arma, y entonces el disparo que se acciona en la caída hace que impacte la tierra. Es decir, es un disparo que no representó riesgo para absolutamente nadie. Bueno, sí, riesgo tal vez para alguna lombriz que estuviera enterrada en el suelo. Como les conté, el sujeto dueño del bolso lleno de estupefaciente fue impactado en la parte lumbar. Claro, entiendo que le intentaron disparar hacia las piernas, pero como él va subiendo la loma, pues el ángulo de tiro varía y por eso lo impactaron un poquito más arriba de las piernas. Pero aún así, con esos impactos, el sujeto sigue huyendo y esconde el arma de fuego que no alcanzó a usar contra el personal policial por la reacción de los uniformados. Y luego de ello, entonces, por allá camuflado en el monte, pues le pide ayuda a los policías, quienes efectivamente lo trasladan rápidamente a un centro hospitalario donde lamentablemente el sujeto pierde la vida. Por imparcialidad, los actos urgentes no los realizó la SIJIN de la Policía Nacional, sino que los hizo el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes al ver que habían matorrales de cerca de 2 metros de altura y que ese matorral está conformado por ese pasto salvaje, es decir, ese que lo corta uno porque es filudito y además ese que tiene pelusa, que arde, pues entonces el CTI lo que hizo fue tomó un par de foticos y fue tal el grado de omisión en el procedimiento que ni siquiera recolectaron al menos una vainilla. De allí que mucho menos iban a poner a buscar el arma que presuntamente llevaba el sujeto, dueño de la droga. Es más, ni siquiera hubo una toma de muestra del lago hemático o algo por el estilo. Puro plan Instagram, o sea, unas foticos y chao. En el cuerpo del occiso, pues no se encontraron ojivas, por lo que como el ciudadano tiene 2 impactos y hay 2 policías y cada uno de esos 2 policías, pues los que están más cercanos, hicieron 2 tiros cada uno, 2 disparos, pues no se sabe cuál de los 2 lo impactó. Sumado a que el dictamen médico legista describe en las heridas la existencia de lo que en términos populares, para no enredarnos, sería una puñalada. Ante la situación, pues la Policía Nacional aperturó rápidamente un proceso disciplinario contra los 3 uniformados, los 2 que iban detrás y el que les conté que quería salir por la parte de adelante. Pero se negó a realizar la Policía Nacional, a través de su Oficina de Control Disciplinario, una inspección al lugar. Pero sí les resultó anunciando a los uniformados la total intención de destituirlos, para lo cual no se les imputó disciplinariamente la comisión del homicidio, porque ha sido imposible saber quién fue el policía que impactó el cuerpo de esa persona portadora de vicio, por lo que entonces resultó formulando pliego de cargos, pero lo hizo nada más y nada menos que por una falta gravísima denominada manejo imprudente de las armas de fuego. Es más, ese mismo cargo se lo imputó también al tercer policía, es decir, al que simplemente se cayó porque el terreno es quebradizo.
Les traigo este caso de la vida real porque la mejor manera de explicar un tema es a través de la casuística, que en este asunto en particular se convierte en la manera de explicar el por qué muchos procedimientos de policía el uniformado prefiere esperar a que le disparen para que solo cuando se toque y vea que le está saliendo sangre, ahí sí utilizar su arma de dotación, convirtiéndose entonces en titulares de prensa como el que utilicé para iniciar la clase de hoy, que gira en torno a la postura del principio de confianza que respalda las actividades estatales. Es decir que a través de este video, señores suscriptores, le estoy planteando a la comunidad académica del Instituto Tectol que en casos como el que les acabo de contar, la oficina CODI del Departamento de Policía Caldas comete un grave error al acusar disciplinariamente a los señores patrulleros por haber disque manipulado imprudentemente sus armas de fuego oficiales, porque sencillamente nunca existió tal manejo imprudente, ya que si bien existiría un accionar de las armas, ello se da en virtud del cumplimiento de un deber legal que está avalado por el principio de confianza que respalda su actuación. ¿Cuál actuación? Pues la actuación estatal a la que me refiero. Por cuanto estos actuaron fue en garantía de su propia integridad física ante una amenaza latente, es decir, una amenaza que estaba ahí, palpable, que realiza el ciudadano, que luego de descargar la marihuana que lleva consigo, induce a error a los uniformados, haciéndoles creer que va a sacar un arma para atacarlos. Es decir, que continuando con la casuística, estamos en un caso similar al proceso disciplinario que tuvo por radicación número 899D, que inicialmente adelantó el Grupo de Control Disciplinario Interno del mismo Cuerpo Técnico de Investigación en la ciudad de Popayán, y en el que finalmente la Procuraduría Regional del Cauca tomó una decisión de fondo, el desarrollo pues de ese poder preferente, y esa decisión fue de archivo definitivo, porque consideró que frente al servidor público investigado, cuyo nombre es de siglas DFM, como funcionario adscrito al CTI, con relación a hechos sucedidos el 20 de enero del 2007, dijo lo siguiente: se considera que el señor DM disparó su arma como una reacción defensiva cuando por las circunstancias que rodearon el operativo y la información de inteligencia que se tenía con anterioridad, pensó que el señor Yesid Naranjo lo iba a atacar, y bajo estas circunstancias podemos traer el caso de la figura denominada por la doctrina como legítima defensa subjetiva o putativa, la cual se tiene como un caso de error invencible de hecho, figura que exime de responsabilidad, por cuanto el sujeto actúa bajo la convicción errada e invencible sobre los presupuestos fácticos de la acción agresiva, es decir, el investigado actuó convencido de que iba a ser atacado o agredido por el señor Yesid Naranjo, de quien tenía datos previos de que era una persona peligrosa y que siempre portaba un arma y por lo tanto reacciona definitivamente. Eso es una parte de la decisión que generó eso. Un archivo. ¿Un archivo por qué? Porque el investigado, que en ese caso de la muerte del señor Yesid Naranjo, pues era un miembro del CTI el que disparó, pues se consideró que él actuó en legítima defensa subjetiva o putativa. Eso no lo digo yo, lo dijo la Procuraduría. Proceso de casuística entonces disciplinaria que se trae a colación a este caso de los policías en Caldas, toda vez que ese expediente disciplinario pues también se trató de un procedimiento estatal, comparable con el caso de los policías allá de Matorral, del Bosquecito, en donde los patrulleros actuaron convencidos de que iban a ser atacados con un arma de fuego. No solo por el amague a la pretina del pantalón que realiza el ciudadano de la marihuana cuando logra salir en la maleza ganando posición de ventaja en altura, sino porque además el patrullero paletero del puesto de control así lo hizo creer a los policías, cuando al comienzo de la persecución les expresó a sus compañeros: pilas, pilas, que el man está armado.
En el presente asunto considero que se presenta entonces un deber de compensación recíproca de conductas ajenas, toda vez que aceptando en sede de hipótesis que los policías accionaron sus armas de dotación oficial, digo en sede de hipótesis porque ni siquiera hay prueba de absorción atómica ni nada por el estilo. De todas maneras, el ciudadano de la marihuana contaba con la posibilidad de detenerse y permitir su judicialización desde el mismo momento en que inicia la persecución, ya que los patrulleros se encontraban cumpliendo un deber legal. El ciudadano no debió ponerse a engañar a los policías haciéndoles creer que les iba a disparar, generando las consecuencias ya conocidas. Por lo tanto, considero con el mayor de los respetos que en estos casos a los miembros de la Policía Nacional no se les puede castigar por la utilización de sus armas de dotación como elementos del servicio en el procedimiento policial, pues a ellos no los podían obligar a tener que esperar a ver si el ciudadano de la marihuana realmente les va a disparar o no. Máxime cuando, como lo acabé de resaltar, el paletero, es decir, el que dice pare o siga en el puesto de control, que es el primer uniformado que uno encuentra cuando se ve de frente con un puesto de control, pues afirmó bajo grabado de juramento ante la justicia penal militar que él sí le gritó a sus compañeros al inicio de la persecución que el ciudadano iba armado, dado a que le vio algo brillante cuando él se metió en los matorrales, por lo que entonces esa inducción error fue doble y de alta probabilidad de certeza, pues fue generada por 2/3 personas en el procedimiento. De una parte, el ciudadano delincuente, que hace el amague cuando supera en altura la ubicación a los patrulleros. Y la segunda, pues la del paletero, que les advierte la existencia previa de un arma de fuego que sería ilegal. Lo que hace que en ese escenario de zozobra, promovido por personas diferentes a las que están siendo investigadas, pues se desencadena que no se pueda achacar una imprudencia en el uso de las armas de fuego, pues simplemente lo que habrían hecho los policías es querer salvaguardar sus propias vidas ante esa zozobra, ante esa amenaza. Se añade a esta postura académica que estamos frente a riesgos permitidos del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la labor de ejercer autoridad policial contra quienes infringen la norma penal, por lo que no puede la jurisdicción disciplinaria mantener una imputación objetiva de la conducta de imprudencia contra los patrulleros, pues no basta la mera obturación del disparador, no basta con meter el dedo y accionar el arma para concluir con ese solo hecho que existió un manejo imprudente, sino que debe hacerse todo un análisis del contexto en que se presentó la obturación del disparador del arma de fuego. Máxime cuando en el caso del patrullero al que pedagógicamente he denominado el Minions, su disparo fue al suelo producto de la inestabilidad del terreno. Y el hecho de que haya sido un disparo al suelo significa que él controló en todo momento la boca del arma de fuego. Por lo que la imprudencia no existe. Pues frente al último policial, lo que ocurrió fue simplemente un accidente por culpa del terreno. Bueno, a menos que el chino sea algo motriz, pero en realidad culpa del terreno. Es más, a ustedes, señores suscriptores, ¿no les ha pasado que en un terreno limpio, es decir, en una zona plana, a veces uno va caminando y ¡trin!, le falsea un pie como a quien se le parte un tacón? Pues imagínense ahora tener que correr por una zona enmontada, pues la facilidad de caerse, la probabilidad de irse al suelo es realmente muy sencilla, muy probable. A partir entonces de esa realidad, se tiene que existe una persona dedicada al porte y tráfico de estupefacientes que recibió 2 impactos de balas simultáneos por parte, pues, de miembros de la Policía Nacional, y es que ante la imposibilidad de saber cuál de los uniformados fue el que lo impactó, porque recordemos, vienen 2 detrás y ellos hacen 2 tiros cada uno, serían 4, y el cuerpo tiene 2 disparos, no se sabe cuál fue el que realmente lo impactó y cuál es el de la mala puntería, o si fue que cada uno le pegó uno. Pues entonces lo que hace disciplina es encajar los hechos en una falta gravísima, pretendiendo la fulminante destitución, al decir que los policías manipularon imprudentemente el arma.
como si ese día los miembros de la Policía Nacional hubieran planeado salir al servicio con fines sicariales, al punto que en la formulación de cargos que le hicieron a esos dos patrulleros, bueno, 3 con el de la caída, ni siquiera se optó por la mínima posibilidad de que los uniformados hubieran podido ser engañados por la víctima, que les hizo creer que los atacaría, sino que de entrada se adoptó por asumir la postura más cruel y perjudicial para los jóvenes aquí investigados, afirmándose que existió una intención de accionar el arma de fuego como si se tratara de un deporte, cuando ello pues no es cierto, basando el despacho simplemente en que el ciudadano que pues estaba siendo objeto del procedimiento pues no se le incautó ningún arma. Obvio, con esa inspección judicial que se realizó tan paupérrima, donde no cogieron ni siquiera una vainilla, pues que iban a encontrar ningún arma. Pero en todo caso el arma ni siquiera es necesaria, pues estarían desconociendo los postulados que sí tiene en cuenta la Procuraduría y que tienen que ver con la legítima defensa putativa o subjetiva, pero que extrañamente la policía no aplica cuando investiga a sus propios compañeros. Y esa legítima defensa putativa o subjetiva es la base de una absolución, como pasó con el funcionario del CTI del caso que les leí, pero que la policía se niega a reconocer que hay causales de ausencia de responsabilidad en este tipo de casos. Es como si se tuviera al interior de la institución una sed permanente e insaciable de imponer castigos, como si absolver a alguien no fuera también aplicar la justicia disciplinaria. Es más, señores suscriptores, esa postura de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Caldas, en este caso, está desfacilitando que la familia del portador de la sustancia estupefaciente resulte haciéndose la víctima y reclame una millonaria indemnización del Estado, pues la oficina de CODIN está afirmando en un pliego de cargos que los uniformados configuraron un manejo imprudente de las armas de fuego, en vez de transitar la oficina de disciplina pues por los caminos de la teoría de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado o el incremento del riesgo permitido. En ese orden de ideas, el problema jurídico que se plantea en este video académico radica en establecer si la acción de los policías es típica de un manejo imprudente de las armas de fuego, para lo cual es necesario determinar si el ciudadano de la marihuana generó o no una puesta en riesgo jurídicamente desaprobado al bien jurídico de la integridad personal y si ese riesgo prohibido se materializó en el resultado, es decir, si se excedió el peligro permitido. Y en ese examen pues se implica un análisis de interpretación que establecen las pautas que se deben seguir por parte de los ciudadanos que son requeridos por la autoridad policial en los puestos de control y en los procedimientos de requisa. Curiosamente, en el expediente que está en el despacho del juez disciplinario para emitir el fallo, se indica que los policías no cumplieron con los estándares previamente establecidos de procedimientos de requisa y procedimientos de persecución. Pero si uno corre a mirar el expediente, que no tiene reserva, esos soportes de los procedimientos que supuestamente los policías incumplieron ni siquiera están allegados al expediente, sino que quedaron en la mera enunciación o especulación. Es decir, creen que todos los policías deben conocer esos procedimientos como si fuera una ley, que la ley al menos sale en el diario oficial, pero si se trata de un protocolo que establece un acto administrativo, debe allegarse al expediente y ello brilla por su ausencia. Es decir, que le dicen a los policías, ustedes no cumplieron con los protocolos. Y cuando se preguntan cuáles protocolos, la respuesta es, pues los que presumimos existen porque en el expediente no están. En todo caso, sin mayor dificultad, se extrae de las reglas de la experiencia que cuando un ciudadano infractor de la ley penal es sorprendido en la comisión del delito en un puesto de control policial, pues intentará por lo general por cualquier medio evitar su judicialización. Algunos lo realizan pretendiendo corromper a la autoridad policial con el ofrecimiento de algún tipo de dádivas y otros intentarán huir para eludir la acción del Estado, aunque para ellos tengan que utilizar la violencia. Ese uso de la violencia en este caso se dio por lo que sería un arma de fuego ilegal, que lamentablemente no existe probatoriamente en el expediente,
por la deficitaria labor del personal de policía judicial del CTI que atendió el procedimiento de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física. Pero que en todo caso, en gracia de discusión de que nunca hubiera existido el arma del ciudadano de la marihuana, pues lo que sí es cierto es que ese ciudadano de la marihuana le hizo creer a los uniformados que sí poseía el elemento bélico, por lo que entonces él mismo produjo la reacción de los uniformados. Ello significa que así como los policías investigados escucharon cuando el policía paletero del puesto de control les grita: tengan cuidado porque el sujeto de la marihuana va armado, esa advertencia pues no se la dijeron de tú a tú el paletero con los policías investigados, ni mucho menos fue una advertencia por llamada telefónica: aló, hola bebé, ¿cómo estás? Ojo, pilas que el man va armado. No, eso no fue por llamada telefónica, mucho menos fue a través de un mensaje de datos, como un chat de WhatsApp, ni nada por el estilo, ni le mandaron por un correo electrónico, es decir, no se tramitó como un dato confidencial, sino que muy por el contrario, se trató de una exclamación emitida en vía pública, de manera pública, con un grito, en plena calle: ojo que el man va armado. Pues fue una advertencia de porte de un arma de fuego ilegal que también tuvo que haber sido captada o percibida por el ciudadano que huía de la autoridad, dado que él pues no es sordo, por lo que entonces, consciente ese ciudadano de ese temor de los patrulleros que lo perseguían, pues hizo el amague de esgrimir el arma de fuego para con eso pretender convalidar esa advertencia del policía paletero y así aumentar el grado de miedo de los uniformados, queriendo muy seguramente con ello evitar que lo siguieran persiguiendo. Con tan mala suerte que los señores patrulleros, por instinto de conservación, pues decidieron reaccionar defensivamente, por lo que esa reacción de los uniformados, pues consistente en accionar el arma de fuego como elemento del servicio, pues es una acción legítimamente autorizada y se trataba allí de un riesgo permitido, el cual excluye la imputación del daño disciplinario que se describe en el cargo del pliego como una imprudencia. ¿Cuál imprudencia? Simplemente salvaguardaron sus vidas. No desconozco, eso sí, que todo policía debe hacer un uso responsable de las armas de fuego, pero no menos cierto es que los patrulleros de ese procedimiento en el departamento de Caldas no accionaron las armas solo por escuchar detonaciones, como si se tratara de pólvora en una fiesta patronal de un pueblo. Ellos nunca crearon un riesgo jurídicamente desaprobado, así casualmente se haya producido un accionar de esos elementos del servicio propiciado por unas advertencias previas provenientes del tan mencionado policía paletero. En situaciones como esas, en donde se presenta una inducción a error por simulación del ataque al uniformado, la verdadera creación del riesgo desaprobado surge del ciudadano que hace el amague, es decir, el ciudadano de la marihuana, que no solo hace caso omiso a las órdenes de detenerse que le realizan los miembros de la Policía Nacional, sino que además simula esgrimir un arma, asumiendo su propio riesgo. Por lo que esa confianza de los policías en que están actuando legítimamente y que en desarrollo de su labor policial el arma de fuego es para proteger su integridad y no solamente para tomarse fotos, que sería bonito eso ahí de adorno al lado en la cintura, y pues frente a esa creencia de que serán atacados a bala, que está reforzada por la advertencia que hizo su propio compañero, quien les dice al momento de iniciar la persecución que el ciudadano de la marihuana está aportando un elemento bélico, es que obviamente los investigados actuaron convencidos de que les iban a causar la muerte a ellos si no reaccionaban defensivamente de manera rápida. En tal medida considero que este tipo de casos deberían ser asumidos no por las oficinas CODIN en los departamentos a cargo de oficiales subalternos con ausencia de experiencia en procedimientos de vigilancia, confrontación, trabajo operativo bajo presión, sino que deberían adelantarse por mínimo los inspectores delegados a cargo de oficiales superiores con más experiencia en calle. O debería el legislador modificar esa ley 1015, que es el régimen disciplinario de la policía, y establecer una división de roles
donde la instrucción del proceso la realicen las oficinas CODIN, es decir, practiquen toda la recolección probatoria. Pero las decisiones de fondo las deberían tomar las inspecciones delegadas, de tal manera que no se sea juez y parte como está ocurriendo en la actualidad, de tal manera que se evite además al máximo el riesgo de injusticias por incorrectas interpretaciones de las normas llamadas a regular el caso, como este que les cuento hoy, y en donde el juez disciplinario, quien hasta hace poco era subteniente de los profesionales, no de fila, sino los que hacen un añito de curso, habla de que los uniformados incurrieron en un uso imprudente de las armas de fuego, cuando en realidad el accionar de las armas de fuego con el propósito de salvaguardar sus propias vidas comporta un riesgo jurídicamente permitido, puesto que el ordenamiento jurídico autoriza a disparar bajo el amparo de un eximente de responsabilidad, como lo es la legítima defensa, y que esa legítima defensa también puede ser presunta, putativa o subjetiva, como lo quieran llamar, y no porque a mí me parezca, sino porque así lo dijo la Procuraduría también como máximo ente disciplinario del país. Es más, en cuanto al policía, al que mencioné como Minions para que me entendieran el ejemplo, les hago la pregunta a toda la comunidad académica del instituto. ¿Acaso es pecado mortal que un policía se caiga en un matorral donde la vegetación prácticamente es más alta que el mismo policía? Con el mayor de los respetos, si la Policía Nacional va a empezar a destituir uniformados porque se caen en una zona boscosa cuando van corriendo, pues lo siento mucho, pero cualquier ser humano puede perder el equilibrio. Y aún cuando esa caída no causa ningún perjuicio, lo quieren echar, pues lo prudente entonces sería cerrar las oficinas de incorporación y cambiar los humanos por robots. Es la única. No encuentro otra solución. Puede que ustedes estén de acuerdo o no conmigo, pero es claro que la acción riesgosa e imprudente, desaprobada por el ordenamiento jurídico, no es la que constituyen los policías al accionar sus armas como reacción defensiva al ataque simulado, sino que la imprudencia es la del ciudadano de la marihuana que decide de manera irresponsable fingir que esgrimirá un arma de fuego para con ello ambicionar que evitará que los uniformados continúen intentando capturarlo, infringiendo así sus deberes como ciudadano a respetar y acatar las órdenes de la autoridad policial. De allí que por eso lejos estamos de ser un país civilizado como los Estados Unidos de Norteamérica y seguimos siendo chipchombia, donde el policía le viven dando en la jeta cada rato y no pasa nada, o peor aún, donde lo asesinan, como la nota de Turbaco que les mostré al comienzo de este video a manera de reflexión y que es la que da origen a este video. Ahora solo queda entonces esperar si realmente las oficinas de control disciplinario como la del Departamento de Policía de Caldas está alineada con las posturas institucionales del general Óscar Ateortúa Duque, que como director general de la policía le dice a la opinión pública que respalda a los uniformados en la difícil misión que ejercen en las calles. O si por el contrario, lo que se vive es otra cosa al interior de la institución, porque como lo dice el título del video, por caerse quieren echar un patrullero. Frente a la casuística de hoy, pues les quiero recomendar un libro que se llama La conducta de la víctima e imputación objetiva del derecho penal. Ese es el nombre del libro, La conducta de la víctima e imputación objetiva en el derecho penal. Es un libro de Cancio de 1998 de una editorial que se llama Bosch y que recoge posturas de Roxin. A quienes no les gusta leer los libros o les queda difícil conseguirlos o no tienen tiempo para leerlos, pues entonces les recomiendo un video que es el llamado Teoría de la Chilindrina en el juicio oral. Se llama así el video, Teoría de la Chilindrina en juicio oral, en donde podrán conocer una postura judicial mía frente a un caso de un uniformado que fue acusado de violar a una menor y lo que resultó siendo falso. De paso, les recuerdo a los abogados recién graduados y a los miembros de la fuerza pública, tanto activos como retirados, que estén interesados en matricularse
en el programa virtual del Instituto Tectol, que se llama Técnico en Investigación Judicial, que todavía pueden hacerlo en el transcurso del mes de enero, y que para mayores informes pues, pueden comunicarse con el chat del Instituto Tectol al WhatsApp 320-697-1535. WhatsApp 320-697-1535. No me escriban al mío, el mío es el 317-555-2434, sino que escriban directamente al chat del instituto, al 320-697-1535. Espero con este video, que muestra una postura netamente académica sobre un caso de la vida real, haber despertado en los suscriptores de este canal un interés en el tema de la legítima defensa putativa o legítima defensa subjetiva o legítima defensa presunta. Feliz noche.